No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estas son las palabras del ángel del Señor que las dirige a los pastores. Es el anuncio del nacimiento del Señor. Esta es la buena noticia de esta misa, del Evangelio de la misa de la noche, en este domingo, en esta fiesta de la Navidad. El Evangelio nos habla de que ha nacido el Salvador, y entonces con esta palabra quisiera explicar el Evangelio, porque es bien importante. Esto lo va a repetir la liturgia en este domingo. En este domingo hay 3 misas. La misa de la noche, que se llama la misa de gallo. Luego está la misa de la aurora, que sería en la mañana temprano del 25. Y luego está la misa del día, con el Evangelio del día. Entonces, cada una de estas misas resuena siempre esta noticia: ha nacido el Salvador. Ahora, ¿viene a salvarnos de qué? ¿Quién es este Salvador? El Salvador, imagínense el Evangelio de Lucas, capítulo 2, el inicio, comienza diciendo: en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto. En aquel tiempo, Augusto también se hacía llamar Salvador. ¿Ya? El emperador Augusto, el emperador romano, se hacía llamar Salvador. ¿De qué tipo era este Salvador? Era un Salvador, se puede decir, político, porque después de tantas guerras, con tantos muertos, etc., finalmente se dice que ha llegado la Pax Augusta, la paz de Augusto César, porque ya por más de 200 años ya no hubo guerras. ¿Por qué? Porque finalmente con Augusto se terminaron los enemigos, los derrotó. Él se hacía llamar el Salvador, como hoy en día muchos se hacen llamar el Salvador. Se hacen llamar muchos salvadores. ¿Nos van a salvar de qué? De los de la derecha. O nos van a salvar de los de la izquierda. Nos van a salvar, ahí están los que se proponen como salvadores económicos. Algunos que se presentan como salvadores de la salud, ¿no? Y ciertamente el título de Salvador comprende todo esto, pero es mucho más. En el Evangelio dice que Jesucristo, que ha nacido en Belén, de la Virgen María, Él es Salvador. Ha nacido, dice hoy, en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. ¿Qué característica tiene este Mesías? ¿De qué viene a salvarnos? ¿Solamente de la parte económica? ¿De la parte política? ¿Eso es lo que se espera? No, es mucho más. Es mucho más, porque la parte política, económica, la salud, etc., se refieren a un tiempo específico, a una región específica, a un lugar. Pero el Salvador, el Mesías, el Señor, va a llegar a mucho más. Nuestras vidas, tantas veces seguramente hemos pensado de que necesitamos el Salvador en un momento de nuestra vida, cuando ha habido esa dificultad grande de no tener dinero, o tal vez de no tener trabajo. Pero cuando pasa ese momento, viene otra cosa. ¿Saben, hermanos, de qué nos viene a salvar el Señor? Porque el Señor, el Salvador, no puede ser solamente de un momento, no puede ser solamente para un lugar. Tiene que valer para todos los tiempos, para todos los lugares donde tú y yo estemos. ¿Y de qué nos tiene que salvar?
algunos dicen de nuestros enemigos. Hay un enemigo principal que cada persona tiene, y es el miedo. El miedo es aquello que tantas veces nos hace hacer cosas terribles. Nos manipulan las noticias, los medios de comunicación, los que tienen el poder manipulan porque tocan el miedo de las personas. ¿Quién nos salva del miedo? Ese miedo profundo que tenemos cada uno de nosotros. El miedo que nos hace incluso pecar, lo dice la carta a los Hebreos. San Pablo nos habla así. Es el Mesías, el Señor. Él es el Salvador, porque Él, el Señor, y entonces pasamos a explicar un poco más. Dice el ángel a los pastores: no teman porque les traigo una buena noticia, una alegría. Esa alegría tiene que llegar a sanar ese miedo profundo que tenemos cada uno de nosotros. Hay que recibirlo. La señal es importante. Vamos a reconocer la señal. La señal en el Evangelio dice: y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal, por una parte, está envuelto en pañales. Es un niño envuelto en pañales, es decir, que la mamá, María y José lo esperaban y lo han envuelto. Es recibirlo. Ese es el primer significado del signo, del símbolo. Pero luego dice: envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Acostado. Esa palabra, en el original griego, se usa otra vez. ¿Saben cuándo? En el momento de la sepultura de Jesucristo, cuando lo están deponiendo en el sepulcro. O sea que ya desde el inicio Jesucristo nace y va a nacer. Esta es la señal. La señal es pobreza. Niño, indefenso, humilde, pequeño. Y Él es el Salvador. ¿Por qué? Porque Él ha venido a sanar aquello que para mí y para ti nos causa miedo. Para muchas personas tienen miedo de ser rechazados, de ser abandonados, el miedo de no tener dinero, de ser pobre, el miedo de que te persigan y que te hagan daño. Pues Cristo, para sanarnos, para hacer brillar lo que somos realmente, para traernos la alegría, tenía que buscarnos allí, donde está nuestra pobreza, donde están nuestros miedos. Cristo ha venido a ese lugar. ¿Para qué? Para que, encontrándonos, nos transforme, nos lleve a la vida, haga resplandecer lo que somos realmente. Somos hijos de Dios, porque gracias a Él hemos recibido esto. Que en esta Navidad, hermanos, escuchando este Evangelio, escuchemos también la buena noticia que ha hecho el Señor. Está el evento, la primera parte del Evangelio, cuando estaban en Belén, y llega el momento de dar a luz, y María va a recibir a su hijo, lo envuelve en pañales y lo acuesta en el pesebre. Que también el Señor en esta Navidad nos conceda escuchar este anuncio y hacer como los pastores, alegrarnos e ir al encuentro del Señor, alegrarnos y recibirle, dejar que el Señor venga a salvarnos de los miedos más profundos que tenemos. Que Dios les bendiga, que el Señor haga resplandecer su luz en nosotros. Buena fiesta de Navidad
hermanos y hermanas.